Hola queridos amigos, nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, durante la transmisión anterior, usted planteó un punto interesante. Dijo que la gente a menudo busca algunas formas y herramientas en el exterior que les ayuden a deshacerse del chaitán en sus cabezas, de sus manipulaciones, y reducir el impacto de la conciencia en ellos. También usted enfatizó un punto muy importante, que todo lo externo, todo lo asocia con las cosas materiales externas, ya sea bailar con una pandereta o algún tipo de ritualismo, ya sea la comida, con qué pie se levanta una persona, qué tipo de peinado lleva o qué tipo de ropa viste. Todo esto no tiene nada que ver con el camino espiritual. De este modo, el demonio solo confunde a la persona, la desvía de la ruta, sustituye el mapa y en lugar de dirigirse a un lugar hermoso donde hay vida, alegría, felicidad y amor, la persona se dirige, es guiada por el demonio a un pantano. Y hoy me gustaría comenzar nuestra transmisión con una pregunta muy importante en todo momento. ¿Por qué se producen esas sustituciones, esas reformas, esos rituales en distintas épocas? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué algunas personas buscan tales herramientas en el exterior y por qué otras se las ofrecen gustosamente? En realidad, todo es sencillo. Hay quienes aspiran al poder y tratan de aferrarse a él a toda costa. Además, son orgullosos y se esfuerzan por exaltarse a sí mismos. Y hay otros que son demasiados perezosos para hacer realmente las prácticas. Les resulta difícil trabajar sobre sí mismos. Les resulta mucho más fácil realizar algunos rituales, simples acciones banales que una persona haría por si acaso para, Dios no lo quiera, no ir al infierno. Lo diré así. Todo es muy sencillo, amigos. Somos personas y cada uno de nosotros tiene pereza, orgullo, envidia y aspiración de poder. Todo el mundo lo tiene. La única cuestión es qué predomina en nosotros y hasta qué punto permitimos que esas cualidades humanas negativas prevalezcan en nuestras vidas, al menos en nosotros mismos. En cada persona hay un ángel, pero también un demonio. Y si el demonio empieza a dominar a uno como personalidad, entonces en este último se despierta la pereza y, naturalmente, la aspiración al poder. ¿Por qué? Porque el poder da enormes beneficios. Da una vida cómoda y respeto. Causa envidia en los demás. Y como causa envidia en los demás, de ahí también uno obtiene más brillo. Mira lo bueno que resulta, ¿sí? Por un lado, obtienes más dinero y vives mejor que los demás, ya que los gobiernas. Y también les cobras brillo. ¿No es eso rentable? Eso es exactamente por lo que luchan los demonios. Sin embargo, no es uno como personalidad quien recoge brillo, sino el demonio que vive en uno. Entonces la persona entra en una ilusión de que ella misma es ese demonio. ¿Ves qué sencillo es todo? Muy a menudo a esas personas se les pide consejo, y el consejo es puramente en el plano material. Pero ¿cómo se puede dar en el plano espiritual si tales personas simplemente no poseen una habilidad espiritual? No tienen una práctica real y no tienen contacto con el mundo espiritual. ¿Qué aconsejarán a los que acudan a ellas? De nuevo, algún tipo de dieta banal. Come trigo sarraceno durante 21 días y ya está. El demonio se retirará de ti y tú lo dominarás. Bueno, ¿no había cosas así? Sí había. O levántate con el pie adecuado, lávate con tal o cual mano, lleva cierto peinado y cúbrete la cabeza con un pañuelo. Forma de vestir, comportamiento. La moral es buena. La moral es realmente lo correcto. Al menos respetarse, no engañar o cosas así. Eso está muy bien, es maravilloso. Sin embargo, ¿qué tienen que ver nuestras acciones en el mundo material, quiero decir, en el sentido de realizar algunos rituales? Bueno, encendemos una vela o algún incienso. Nos sentamos delante de íconos o delante de una estatua y empezamos a recitar algún mantra o a pronunciar una oración. Pero, ¿de qué trata este mantra o esta oración? Una simple pregunta sobre peticiones. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Dónde está el trabajo interior? ¿Dónde está la vida?
No, todo es externo. Pero mira, una persona dedica tiempo. Crea para sí una especie de rincón para contactar con el mundo espiritual. Enciende lámparas, velas o incienso. Un pequeño altar casero. Sí, crea ese pequeño altar. Lo tiene todo equipado. Además, ella misma va y se cambia la ropa. Se lava las manos y los pies, o por lo menos la cara. Esto también es bueno. La higiene es genial. Yo también lo apoyo. Y entonces se sienta y empieza a divagar y a pedir de todo para su vida material. No importa si es un mantra o una oración, o cualquier otra cosa. Pero estos mantras y oraciones son dados por maestros, mentores y sacerdotes espirituales. ¿Quién inventó realmente este circo? ¿Y con qué propósito? Una pregunta sencilla. Y todo resulta ser muy simple. Cuando las personas imitan a los mensajeros de Dios, quieren exaltarse por encima de los demás. Se han exaltado a sí mismos, tienen poder, y la gente acude a ellos y les pide consejos. Pero ¿qué diría una persona así, que llegó al poder sobre los demás mediante la mentira? Aunque los mismos mensajeros dijeron, nadie es superior ni inferior, pues ellos no tenían poder sobre la gente. Ese es el punto. Sí, sí. Y los que vinieron después de ellos, y en su nombre alcanzaron el poder, literalmente gobernaron y persiguieron el poder para dominar sobre los demás. ¿Qué aconsejaría una persona así? Pues aconseja, crea un altar, enciende algo, siéntate y recita esta oración. Bueno, ¿cuál es tu problema? La gente, por ejemplo, dice algo de la familia, del trabajo o con la salud. Bueno, aquí tienes una oración poderosa, recítala 20 veces, en la que vas a murmurar, Señor, concédeme salud, el pan de cada día, 1 kilo de manteca y en general que mis negocios vayan bien, ¿cierto? Estoy exagerando, con perdón, pero de hecho esto es así. Tomemos los mantras. Otra vez, Oriente, sí. ¿Cuál es la diferencia? Dios es uno y el camino espiritual es uno. Pero Guy se ha metido en todas partes. Ya sabes. Hay una expresión así. Guy es un espíritu maligno. Ese demonio en la mitología china, mientras que en nuestra cultura lo llamamos demonio. Y en todas partes donde ese demonio se ha metido, tiene lugar tal escenario. Y la persona recibe una instrucción clara, ¿sí? Tienes que realizar este tipo de mantra, porque fue dado por algún santo lama en persona, porque es un santo santo. Y él ya puede dar mantras que Dios seguramente escuchará y cumplirá tu deseo. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que a veces funciona. Una persona está tan sedienta de algunos beneficios materiales que intercambia su propia vida, da su bril a esos demonios, que entonces cumplen sus deseos. Sin embargo, muy a menudo, amigos, subrayo, muy a menudo los deseos, incluso, se cumplen de tal manera que la persona se arrepiente más tarde de haber pedido eso. Pero además, la persona paga definitivamente sus peticiones materiales con su vida futura. Porque de esta manera, ya sabes, está cavando su propia tumba con una pala. De la misma manera, por medio de esos mantras y oraciones, una persona crea para sí misma condiciones para no entrar en la vida eterna, sino para convertirse en una subpersonalidad. Se dice, no pidas nada a Dios excepto la salvación de tu alma, y todo lo que puedes dar a Dios es tu amor. El amor es lo más valioso, y el camino a Dios es solo a través del amor. ¿Acaso los profetas no hablaron de eso? Lo hicieron. La pregunta es, ¿de dónde vienen los rituales? No profundicemos, tomemos tradicionalmente Jesucristo y el profeta Mohammed. ¿Cuál de ellos encendió o realizó algo? La gente empieza a comparar. Llevaban tal ropa, caminaban así, hacían aquello. Bueno, para ellos era cómodo así. Quizá crecieron en una familia donde era normal. Cuando caminas así desde niño, te acostumbras y caminas así. ¿Qué tiene que ver la ropa y tu forma de ser? ¿O qué tiene que ver el trigo sarraceno? Debes comer trigo sarraceno durante 21 días, y entonces el demonio se retirará. Lo diré así. Si una persona come trigo sarraceno durante 21 días, entonces el demonio dirá, mira, ya eres un bodhisattva, ya eres Buda. Ya está, deja de comerlo. Ya estás iluminado, ya estás...
todos los demonios huyeron. Eres el primero en el mundo que ha derrotado a la conciencia primaria. 100%. Sí, exactamente. Eso es lo que él dirá. Dirá, escucha, ya has ganado de verdad, ya has ascendido, mira, ya estás volando en los cielos. Además, en el 10º día. Bueno, el 10º ya es demasiado largo, no muchos pueden aguantarlo. Lo más probable es que ya en el 3er o 4º día el demonio empiece a lloriquear y a decir, eres un santo, ya está, es suficiente, vete a beber cofola. Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, en realidad esto es verdad. Pero la gente realmente cree en eso. ¿Por qué? Porque preguntan a los que se perdieron en sus propios patios, que se perdieron a sí mismos y no tienen nada que decir. No hay espiritualidad, no hay vida en una persona, no entiende lo que necesita otra persona. Al fin y al cabo, todos somos diferentes. Por ejemplo, ¿en qué se diferenciaban esos mismos profetas de los demás? Vivían de lo espiritual, era importante y valioso para ellos. Y cuando una persona se acercaba a un profeta, él simplemente veía cuánto amor había en esa persona y le contaba cosas sencillas de cómo esa persona puede fortalecer ese amor. Todo lo que una persona realmente necesita es el amor de Dios. Es algo que no puede ser reemplazado por nada. Sustituirlo, sí, el diablo lo intenta y a veces desvía a mucha gente hacia lo temporal, diciendo, tendrás tiempo después, ganarás después, te arrepentirás y todo será perdonado. O perdón, los curas cuentan muchos cuentos de hadas. Dicen, ahora grabaremos tu nombre en una campana y ya está, ya es un boleto gratis al cielo. Y entonces el nombre de una persona resuena en el barrio. ¿Y qué? No es un nombre lo que suena. Es el cambio en el bolsillo del cura. Bronce que resuena. 100%. Igor Mikhailovich, hablamos sobre el hecho de que, por supuesto, para no perder el poder sobre el rebaño, muchos inventan tales rituales externos. Acciones en el mundo exterior recomiendan todo esto. También sabemos muy bien que la mentira está condenada en todas las religiones y que Satanás o el diablo es el padre de esta mentira. Sí, por mentira entendemos que uno deliberadamente distorsiona la verdad, deliberadamente distorsiona la información, pero también hay personas que viven en el autoengaño. El diablo viene en la imagen de un ángel de luz. Como sabemos, hay tal punto en muchas religiones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se produce en una persona semejante sustitución de la realidad? Sabes, sucede que, en efecto, en las personas se desarrolla la esquizofrenia, incluso con alucinaciones. Es decir, uno anhela mucho algún milagro. Anhela convertirse en santo ahora mismo, pero al mismo tiempo no hace nada. No acumula el amor de Dios. No sirve al mundo espiritual en este mundo, se sirve a sí mismo. Se ocupa solo de sí mismo y lo hace todo por egoísmo, porque está acostumbrado a tenerlo todo para sí y no le interesa nada más que él mismo. Simplemente está acostumbrado a ocuparse de sí mismo. Y entonces realmente puede desarrollarse. Si además hay terreno fértil, hasta la esquizofrenia con alucinaciones. Cuando la realidad se sustituye y una persona ya comienza a percibir lo que es deseado como real, ¿entiendes? Cuando ya la Virgen María, Jesucristo y el profeta Muhammad vienen a él, vienen a sus sueños, le dicen algo y así sucesivamente. Bueno, diría que esto es un fenómeno raro, mucho más a menudo sucede de manera diferente. He aquí un ejemplo sencillo, un acólito en una iglesia. Su tarea consiste simplemente en mantener encendidas las lámparas de los íconos, ¿sí? Y nos dice que la Madre de Dios vino a él, porque él le sirve tan bien. ¿En qué? ¿En encender lámparas? Bueno, ¿no es así? Si las lámparas o las velas tuvieran realmente al menos algún valor y algún significado espiritual, Jesucristo habría sido el primero en hacerlo y habría enseñado a sus discípulos ese acto. ¿Pero qué les enseñó? Les enseñó exactamente cómo lograr el amor de Dios, ¿no es así? Les enseñó la catarsis, les enseñó cómo vencer a Satanás en sí mismos. ¿Y de qué les habló? Sobre la reencarnación, sobre cómo está organizado el mundo. Y sobre cosas simples, cómo amarse y respetarse unos a otros. Les dijo y les enseñó que no hay nadie superior o inferior, y que el que se enaltece aquí será inferior allá, si estará allí. De eso habló Jesús y eso enseñó. Pero es posible construir, diría yo, templos de piedra sobre este conocimiento. Es imposible. ¿Por qué? Porque es algo que se transmite de alma a alma. Es algo que puede lograr la persona por sí misma. Y la comprensión de que no hay mediador entre Dios y el ser humano destruyó toda la tradición bien establecida de la jerarquía religiosa, mientras que eso era inaceptable.
Por lo tanto, los verdaderos seguidores de Jesucristo se quedaron y permanecieron durante mucho tiempo, pero fueron perseguidos todo el tiempo de su existencia. Fueron perseguidos y exterminados precisamente por esos mentirosos, que lo pusieron todo patas arriba y convirtieron una enseñanza sencilla y accesible para todos en una enseñanza aparentemente muy compleja. Pero de hecho, en una religión, una secta totalitaria, no hay otra forma de llamarla, donde la palabra de un superior de rango es la ley, como en el ejército. Y ya está, ni siquiera es discutible. Donde la bendición de un superior es casi un boleto al paraíso, ¿lo ves? Y todos corren para recibir una bendición. ¿A quién corren? ¿A una persona? ¿Y qué es una bendición? Bueno, eso es un tema aparte. En otras palabras, hay sustituciones y mentiras por todas partes. Ahora, volvamos a ese hombre que encendía lámparas de íconos y las mantenía encendidas. ¿Para qué decía esas cosas a la gente? Para atraer la atención sobre sí mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sucedió? La Madre de Dios vino a él en un sueño y le dijo, «Mi lámpara se ha apagado». Así que el hombre corrió para allá, encendió la lámpara e hizo una gran cosa para el mundo espiritual. ¿Se lo imaginan, amigos? El hombre encendió la lámpara. La Madre de Dios misma vino a Y él. le pidió eso. ¿Se imaginan? Perdónenme. ¿Qué vago tan torpe e irresponsable es si no hizo ni siquiera lo que se le encomendó? ¿Qué es lo más sencillo? Echar aceite y cambiar la mecha a tiempo. No vigiló ni siquiera eso. Y por eso, tal bendición para él, que la Madre de Dios misma vino a él y le dijo, «Oye, qué bueno eres. Ve y enciéndeme una lámpara». ¿No es ridículo? Y sobre este tipo de cuentos de hadas para niños se construye toda su jerarquía. Esto es verdad. Sin embargo, ¿lleva eso a alguien a Dios? No. Sin embargo, origina sus cuentos de hadas. Mientras que el propósito de estos cuentos de hadas es atraer la atención hacia uno mismo. Entonces, ¿cómo terminó? Todo el mundo conoce esa historia. Terminó con el hecho de que, como por arte de magia, después de aquella visita de la Santísima Madre de Dios, sobre ese hombre empezaron a caer estrellas del cielo y empezó a ascender en la jerarquía. Mira qué sencillo es todo, ¿verdad? Y hay una pregunta. ¿Se dedica Dios o la Madre de Dios, la Señora del Cielo, a enviar recompensas en forma de ascensos profesionales a quienes prenden velas y encienden lámparas o cuentan cuentos de hadas? Una simple pregunta. ¿O en manos de quién está el poder en este mundo? Esa es la respuesta. O recordemos otro ejemplo, también muy notable, y creo que mucha gente lo conoce. Había un hombre llamado Abacum. ¿Lo conoces, verdad? Sí, claro. Estaba sentado en un acantilado y jugaba con un rosario. Y pensó, ¿cómo puedo glorificarme y exaltarme en esta escalera? ¿Cómo puedo conseguir un sombrero más grande y un vestido de mujer con un bolsillo más profundo? Y en ese momento le vino un pensamiento. Así que volvió y contó a todos que estaba sentado en profunda oración, realizada con el rosario. Y se le apareció un ángel celestial y le dijo, Abacum, eres tan bueno, Dios te ama, ya estás preparado, así que vuela conmigo al paraíso. Y Abacum, tan sabio e iluminado, dijo, pero ¿cómo voy a volar? Tú tienes alas, mientras que yo no tengo alas. ¿Y sabes lo que respondió el ángel? Dijo, tienes alas, pero no las ves. Así que en ese momento, habiéndose llenado de sabiduría, Abacum dijo, Madre de Dios, ¿quién soy yo para poder volar? E imagínate, en ese momento el ángel de Dios se convirtió en una cabra negra, con alas como las de un murciélago, y se fue volando. Así, Abacum fue tan firme en el espíritu y en la fe en Dios que se defendió, de modo que hasta el diablo retrocedió. Aquí, con un análisis simple, podemos decir lo siguiente. O el hombre tenía trastornos mentales bastante profundos, ya con alucinaciones, o algo por el estilo. No hay otra forma de decirlo. Mientras que en realidad, amigos,
Fue un buen truco que le dio un ascenso, atrajo la atención hacia él y lo glorificó hasta tal punto que incluso ahora estamos hablando de él, mientras que este es nuestro Bril, que le enviamos allí, no al cielo. Esa es la respuesta. Y si profundizamos aún más, ¿de dónde vienen tales historias? Vienen de la simonía, del hecho de asemejarse a Dios. Y son muchos los que se esfuerzan por asemejarse y exaltarse a sí mismos. ¿No les recuerda algo, amigos? Recuerden a Jesucristo y sus andanzas por el desierto, cómo el diablo, el príncipe de este mundo, trató de tentarlo. Le ofreció reinar sobre el mundo entero. E incluso le sugirió a Jesús que saltara de un acantilado. Que los ángeles te elevarán. Efectivamente, es lo mismo en este caso. El diablo se le apareció al propio Abacum. Me hace reír. ¿Sabes por qué? Porque esto puede vivir y existir solo en un cuento de hadas para niños, con unos animadores tan alegres, que se consideran siervos de Dios, pero en realidad solo divierten a los niños contándoles cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque si supieran la verdad, se la contarían también a la gente. Y la gente lo sabría y comprendería que personas como Abacum o ese encendedor de lámparas se callarían y no dirían tonterías. Primero, la persona tiene megalomanía hipertrofiada, se ha vuelto loca y ha tenido una visión. Segundo, incluso si supongamos que el diablo ha venido a él, diré así, si el diablo viene a una persona, esa persona ya está muerta. Si viene una fuerza mayor, ¿por qué? Porque no va donde puede recibir la oposición. Esa es la respuesta. Y si el diablo hubiera venido por él, habría ido tras ese ángel y entonces habría descubierto que volaba en el abismo. Y hay muchos ejemplos de ese tipo. Así es como funcionan los Kanduks. Se produce una sustitución de la realidad y una persona hace un paso, ve y percibe algo diferente. Pero disculpen, no es el diablo. Son simplemente personas anteriores que han cambiado la vida eterna y el servicio al mundo de Dios por servicio a Satanás, simplemente por un poder oculto sobre alguien. Pero ese es meramente un ser humano. Y al recibir de Satanás tal poder sobre otras personas, cuando visita a alguien, esa persona ya está condenada. Esa es la respuesta. Mientras que en este caso, supuestamente el mismo diablo se le apareció a algún Abacum, y ese se mantuvo firme. Ya ves cuántos cuentos de hadas hay que dan lugar a momentos tan interesantes y atractivos. Lo más interesante es que nuestra conciencia lo apoya, e inmediatamente comienza a alabar y a asombrar. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común? Una simple pregunta. Entonces, el hecho que después de este episodio ascendiera en la jerarquía indica que le fue suministrado Bril por la jerarquía invisible. Sí. Ya veo. En otras palabras, no se trata tanto de rangos como, de hecho, sí. Y los rangos Así también. es como encuentran a un santo, y sobre él se sostiene todo el monasterio en esta historia. Naturalmente. De nuevo, veamos la historia de diferentes monasterios. Casi todos los monasterios tienen su propia historia, gracias a la cual se hicieron populares y aumentó el número de laicos que acudían al monasterio. Es decir, la gente se sentía atraída por un lugar del que había oído que había un santo, o que allí habían ocurrido algunos milagros. Y si miramos atrás en la historia, en los monasterios, especialmente en algunos muy conocidos, siempre ocurrían diferentes tipos de milagros. La gente se curaba, los íconos derramaban mirra y lo que fuera. Y lo más interesante es que el mundo espiritual nunca ha tenido nada que ver con eso. Sino lo que ocurría allí era a menudo solo un truco de manos humanas o de la mente humana en el mejor de los casos. Pero a veces eran realmente trucos de Satanás. ¿Con qué propósito? El Bril y la riqueza, como siempre. Ya veo. Mientras tanto, una persona es una persona. Si oye que en alguna parte hay un santo que ayudó a alguien, inmediatamente revive en él la esperanza de que también me ayudará a mí. Todo es tan sencillo, tan trivial.
pero fue explotado y por desgracia se sigue explotando hasta el día de hoy. Básicamente, se trata de pereza y de la búsqueda de una píldora mágica. Totalmente cierto, no la aspiración a Dios, no el servicio al mundo espiritual, sino en realidad solo egoísmo banal. Lo necesito ahora, resolver mi problema, y todo estará bien, para mí, ¿sí? Pero ¿realmente estará bien? Cualquiera que sea el problema que resolviera, ¿le dará eso la vida eterna? Ya que el mayor problema para una persona surge después de la muerte de su cuerpo, si no ha ganado vida mientras podía hacerlo. Esa es la respuesta sobre cuál es el problema y qué es la verdadera felicidad. Y es importante no crearse este problema con sus propias manos. Mientras que, por regla general, somos nosotros quienes lo creamos. Nadie, ni el diablo nos obligará, ni un ángel nos empujará. Nosotros mismos decidimos qué elegir, a quién servir y en quién convertirnos después. Ese es nuestro mérito y nuestra recompensa, sea cual sea. Ahora bien, profundiza en cualquier religión. Cualquier religión está llena de esos cuentos de hadas que finalmente, cuando se hicieron populares, dieron a esos narradores o fantaseadores realmente una forma de vida en nuestro formato consumista. Y esas personas se convirtieron en alguien. Esto es realmente cierto. Esto es simplemente una tontería, ¿lo ves? Y esta tontería es tan conveniente para nuestra conciencia y cree en ella con gusto. Cree ansiosamente que una persona debe seguir una dieta para volverse espiritual o debe realizar algunas ceremonias en este mundo. Hacer lo que es visible para ella. Ciertamente. En su plano. También lo explica muy bien, diciendo, realizas un ritual, esta es tu acción, ¿lo ves? Es una sustitución de la acción, mientras que una persona debe actuar en un área diferente. Una persona debe servir al mundo espiritual, llevando la verdad a las personas, despertando a los que duermen y compartiendo su amor, ese amor que recibe del mundo espiritual, que lo desborda. Y cuando lo da a la gente, incluso a aquellos que no quieren tomarlo, pero lo da sin guardar nada para sí mismo, entonces recibe aún más. ¿Lo ven? Cuanto más ha dado, más ha recibido. Cuanto más ha recibido, más cerca está del mundo espiritual, más empieza a comprender y a ver dónde están las mentiras, dónde está la verdad, a sentir quién la necesita y de quién es mejor mantenerse alejado. Y no se trata de magia, se trata realmente de sentirse cómodo o incómodo con alguien, simplemente eso. Pero la conciencia aquí también lo sustituye. Dota a una persona de una habilidad y una persona empieza inmediatamente a ver quién es espiritual y quién no lo es, diciendo, puedes confiar en esa persona o puedes asignarla en algún sitio porque está llena de espiritualidad. ¿Y cuál es su espiritualidad? Es que se siente servil al verte o es más obediente, ¿sí? Ha superado su orgullo hasta tal punto que es obediente en todo. Mira, es verdad, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro mundo está literalmente tergiversado? ¿Por qué? Porque alguien ha deseado el poder al ver cómo la gente amaba y respetaba a los profetas. Hay mucho por lo que amarlos y respetarlos, porque no viven para sí mismos ni toman para sí. Aportan y dan, y dedican su vida a nosotros, las personas, para que podamos seguir sus pasos y ascender al cielo. Hay mucho por lo que amarlos, pero los que son débiles de espíritu quieren la misma gloria. No quieren ascender al cielo. No quieren el mismo camino. Y no quieren ese camino. Después de todo, si miramos la vida del mismo Jesucristo o del profeta Mohammed, las mejores personas, ¿qué tuvieron que pasar en esta vida? ¿Cuánto tuvieron que soportar de parte de nosotros, de la gente? ¿Cuánta suciedad les habían derramado? ¿Cuánto dolor y sufrimiento les habían causado? Pues no quieren eso. Quieren inmediatamente un resultado. Un resultado, sí, fama, poder, dinero y todo lo demás. Así que resulta que mientras haya poder y mientras haya dinero, no conoceremos la verdad. Igor Mikhailovich, ¿cuál es el antivirus en este caso para unas personas, para las que ansían consejos externos y para otras que dan estos consejos? ¿Cómo evitar encontrarse en el lugar de los primeros ni de los segundos? Amar a Dios,
amar a la gente y utilizar la catarsis para su fin. Esto es lo mejor, amigos. Aunque todo comienza con el amor de Dios, sincero y verdadero. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros. En cuanto a este tema, volveremos a él de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.